Hola, ahora vamos a comenzar la primera clase de Judas. Vamos a hablar de la introducción. El escritor es Judas, el hermano del Señor Jesús. La fecha de la escritura es aproximadamente el año 65 después de Cristo. El lugar donde se escribió es Palestina. Hay tres propósitos por el que se escribió. Primero, alienta a pelear la batalla de la fe contra el peligro de las herejías que se han infiltrado en las iglesias en aquellos tiempos. En segundo lugar, advierte contra las herejías y provee la certeza de la esperanza a los creyentes. En tercer lugar, enfatiza el máximo esfuerzo de los cristianos para impedir que las enseñanzas erróneas de los falsos maestros invadan la iglesia. El capítulo 1, luchen fuertemente. Hablemos de los puntos principales del bosquejo. Primero, bendición de saludo, versículos 1 y 2. Segundo, batallar fuertemente por la fe, versículos 3 y 4. Tercero, recuerden la historia de la perdición de los tiempos del Antiguo Testamento, versículos 5 al 8. Cuarto, la discusión entre el ángel Miguel y Satanás, versículos 9 al 10. Quinto, la realidad de los falsos maestros, versículos 11 al 13. Sexto, acordaos de las profecías, versículos 14 al 19. 1. Acordaos de Enoc, versículos 14 al 16. 2. Acordaos de la profecía de los apóstoles, versículos 17 al 19. Séptimo, edificación de sí mismo, versículos 20 al 23. Octavo, bendición, versículos 24 y 25. Vamos a hablar del resumen del libro de Judas. Así como lo reveló Pedro en su segunda epístola, Judas advierte contra la apostasía y falsas doctrinas de los falsos maestros. Judas señala que hay que afirmarse en la fe y pelear fuertemente contra los errores de los falsos maestros que distorsionan y adulteran la gracia de Dios. Judas emplea 7 profecías del Antiguo Testamento para testificar la verdad. Exhorta a los cristianos a vivir una vida correcta cuando estos herejes generan confusiones. ¿Cómo hay que vivir? Primeramente hay que recordar la forma de vida de los apóstoles. En segundo lugar, el versículo 20 alienta a vivir la vida de oración guiado por el Espíritu Santo. En tercer lugar, hay que vivir vigilándose a sí mismo. En cuarto lugar, hay que vivir para la gloria de Dios. Tenemos que vivir de este modo
para que no seamos engañados por los apóstatas y seamos protegidos por Dios. Leamos el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Aquí vemos tres características de la identidad del creyente. Está hablando Judas, uno de los hermanos de Jesús. Hasta el momento de la crucifixión de Jesús, los 4 hermanos físicos de Jesús no lo creyeron como Salvador. Ellos consideraban el ministerio de la predicación del Evangelio de Jesús como un medio para lograr el éxito en el mundo. Sin embargo, a través de la crucifixión y resurrección de Jesús, llegaron a creer en Jesús, recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto junto a muchos discípulos y dedicaron toda la vida a predicar el Evangelio. Judas se declara siervo del Señor Jesús y no se coloca en una posición de superioridad por haber sido hermano físico de Jesús. Habla humildemente como siervo de Jesús. Hablemos de las 3 características de la identidad de los creyentes. En primer lugar, son llamados por Dios. Si no somos llamados por la obra poderosa de Dios, nadie podría creer en Jesús como Salvador. La salvación del pecador no se logra por mérito humano. Es por el llamado del Dios Santo. Isaías 43:1 dice que Dios nos ha creado, nos ha rescatado, nos ha nombrado y nos ha llamado. Dios llamó a los creyentes del Antiguo Testamento. Llamó a los buenos hombres de fe como Abraham, Isaac y Samuel. Llamó y estableció como siervo de Dios también a Saulo, que solía oponerse a Jesús. Hoy en día también Dios suele llamar en cada época a los que son de su pueblo elegido para adoptarlos como hijos. Jamás hay un arrepentimiento de parte de Dios cuando Él llama. Romanos 11:29. Nos emocionamos mucho, incluso si nos llama un rey del mundo. Por ende, siempre debemos agradecer de haber sido llamados por Dios, el gobernador del mundo, y agradecer de haber sido adoptados como pueblo de Dios. En segundo lugar, los creyentes somos amados en Dios Padre. El llamado de Dios a los creyentes se basa en el amor. Nos ha predestinado antes de la creación del mundo, nos ha regenerado espiritualmente y nos ha hecho creer. Todo esto está basado en el amor. Nos ha adoptado como hijos de Dios y nos ha concedido herencia eterna. Todo esto está basado en el amor. Primera de Juan 4:16.
el amor de Dios no se basa en el amor carnal y egoísta del hombre. Es un gran amor incondicional y sacrificado que entregó a su Hijo unigénito a la muerte. Este amor de Dios fue confirmado en la cruz. Dios nos ha vestido con este gran amor. En tercer lugar, los creyentes somos guardados por Dios. Fuimos llamados por la obra poderosa de Dios. Fuimos revestidos del amor y no iba a dejarnos abandonados en el mundo. No nos abandona ni un instante, sino que nos protege como a la niña de sus ojos. Aunque en el mundo pasemos por pruebas y tribulaciones, nuestro Dios no duerme ni se adormece, sino que nos cuida. Incluso cuando parezca que abandonara al creyente, en realidad, Dios no abandona al creyente ni se aparta de él, sino que nos guía. Dios nos guarda a los creyentes incluso en situaciones de tribulaciones. Nos acompaña hasta el instante en que vamos al reino de los cielos y promete protegernos. Nos ha dado a los creyentes estas tres identidades. Versículo 2. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Es una bendición deseando la misericordia, la paz y el amor de Dios para los creyentes. La misericordia de Dios es la compasión de Dios hacia nosotros. Dios nos da paz espiritual a los que viven con fe. Obra para que permanezcamos en el amor del Señor y seamos guiados por su amor. Bendice a los creyentes que se encuentran bajo la crisis de los engaños de los herejes, para que tengan la ayuda y el amor de Dios. Lo que más necesitamos los creyentes para vencer las tentaciones del pecado es la ayuda y el amor de Dios. Por nuestra propia cuenta no podemos vencer el pecado. Siempre vivimos en los engaños del pecado. Pero si reconocemos nuestras limitaciones y nos acercamos humildemente al Señor pidiendo su ayuda, nos concede la fuerza y la gracia para vencer. Versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Dice que hay que contender ardientemente por la fe. Este es el propósito por el que se escribió la epístola de Judas. Por más que el creyente haya creído en la grandiosa doctrina de la salvación, si permite la falsedad, será engañado y acabará viviendo en el fracaso. El creyente debe contender ardientemente por la doctrina de la fe que le ha sido dada una vez para siempre. La vida de fe debe ser en cierto modo de batalla. Debe batallar contra el pecado hasta sangrar.
hay que pelear la buena batalla de la fe. Dice que hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Para que ganemos en la batalla espiritual, los creyentes debemos primero estar bien armados. ¿Cómo nos armamos espiritualmente? En primer lugar, hay que aferrarse de la común salvación. La común salvación se refiere a la doctrina de la salvación recibida por la fe en Jesucristo. O sea, es la doctrina de que la salvación se recibe solamente por la fe en Jesús. Sean varones o mujeres, ancianos o niños, todo el que cree en el Señor Jesús recibe la salvación. La salvación se recibe por la fe en Jesús, independientemente de la situación socioeconómica. Los herejes se acercan para derribar las doctrinas elementales de esta salvación. Estos herejes sostienen que estos herejes sostienen que los creyentes en Jesús deben guardar la ley para ser salvos. Los herejes infiltrados en la iglesia de Galacia sostenían que los creyentes en Jesús debían ser circuncidados para ser salvos. Los adventistas del séptimo día sostienen que los creyentes en Jesús deben guardar el sábado como día de reposo para ser salvos. El catolicismo romano sostiene que hay que confesarse ante el sacerdote, recibir los sacramentos católicos y creer en María para ser salvo. Pero todo esto se aleja de la doctrina de la salvación dada una vez para siempre. Son errores. Debemos aferrarnos firmemente de la doctrina de la fe una vez dada para siempre. ¿Qué recibimos al creer en Jesús? Recibimos el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros. Llegamos a ser hijos de Dios. Dios nos da la herencia y la gloria del reino de los cielos. Llegamos a recibir la vida eterna para vivir eternamente. Debemos aferrarnos firmemente de esta doctrina básica. En segundo lugar, ¿cómo debemos contender? Debemos contender ardientemente por la doctrina de la fe una vez dada para siempre. ¿Qué nos fue dado una vez para siempre? Nos fue dada una vez para siempre la palabra de Dios. Juan 1:17. La Biblia de Dios fue escrita por 40 hombres durante 1500 años. No hay otros libros aparte de los 66 libros. En segundo lugar, nos fue dado una vez para siempre el Espíritu Santo. Hechos 10:44. Por el Espíritu Santo llegamos a creer en Jesús y ser regenerados. El Consolador Espíritu Santo vino de una vez para siempre hace 2000 años. Nosotros hemos recibido a ese Consolador Espíritu Santo. En tercer lugar, Cristo nos ha sido dado de una vez para siempre. Hebreos 9:12.
La cruz de Jesucristo nos ha expiado completamente y nos dio la justificación. La crucifixión del Señor Jesús abrogó toda la institución ceremonial del Antiguo Testamento. Por la fe en el Señor Jesús fueron abrogadas todas las ceremonias del Antiguo Testamento y se nos abrió por Jesús el camino de la vida eterna. En tercer lugar, ¿cómo tenemos que contender? Debemos contender legítimamente. Segunda de Timoteo 2:5 dice que si el atleta no corre legítimamente, no puede obtener la corona. Debemos contender conforme a la palabra de Dios, según nos manda Dios, para que seamos victoriosos. El diablo se acercó a Jesús con la palabra, pero el diablo hizo mal uso de la Biblia. El Señor usó correctamente la Biblia y con la palabra lo derrotó. Los herejes también vienen con la palabra de Dios. Nosotros debemos contender conforme a la palabra de Dios. Los herejes vienen con diversas mentiras para arrebatarnos la doctrina de la fe que nos fue dada. Debemos batallar conforme a la verdad para ser victoriosos. Versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Aquí aparecen las características de los herejes. En primer lugar, se han infiltrado encubiertamente. Los herejes entran a la iglesia simuladamente para no ser descubiertos. El diablo entró en la serpiente, se disfrazó en serpiente para engañar a Eva. Son como lobos disfrazados de ovejas. Los herejes se infiltran secretamente para engañar a los creyentes. Los herejes confunden el alma de los creyentes con doctrinas equivocadas, destruyen la iglesia y esclavizan hacia el pecado. Si la iglesia permite a los herejes que entraron sigilosamente, pronto se contaminará todo. Primera de Corintios 5:6, Segunda de Pedro 2:1. Los herejes siempre entran a la iglesia disfrazados. Los herejes entran ocultando su identidad. La segunda característica de los herejes es que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Los herejes son siempre carnalmente inmorales, libertinos y adúlteros. Las sectas heréticas se atreven a usar el nombre de la iglesia, que es el organismo de la gracia que Dios ha dado. Usan el nombre de la religión como ocasión para la carne. Algunos sostienen que ellos han engendrado al Hijo de Dios. Otros sostienen que su propia sangre es limpia. Los herejes se aprovechan como ocasión para la carne y esparcen la fornicación entre la gente. Los herejes consideran la religión como fuente de ganancia económica. Primera de Timoteo 6:5. Pero la ley de Dios no ha sido abrogada. Ha dado cumplimiento pleno de la ley. Solo ha abrogado las ceremonias de la ley. Hay que cumplir la Biblia recibiendo la gracia de Dios. Está mal la postura de que hay que cumplir la ley para ser salvo. También es un error afirmar que una vez salvo no es necesario cumplir lo que dice la Biblia. Los creyentes en Jesús
que recibieron la salvación deben guardar la palabra de Dios mediante la gracia. La tercera característica de los herejes es que niegan al Señor Jesús, niegan la expiación y el carácter único de Cristo. Ellos no reciben la guía y el señorío de Dios único. Los herejes viven según sus propias posturas y centralizados en el mundo. Ellos viven según los placeres y deleites carnales. Ellos afirman creer en Dios, pero niegan al Señor. Los que niegan el carácter único del Señor Jesús no son cristianos, sino malvados. Versículo 5. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Cuando aparecieron los falsos maestros en la iglesia, Judas advierte sobre la destrucción de ellos mediante 3 ejemplos. Vuelve a instruir a los que aprendieron la palabra de Dios y ya conocen para que recuerden. Hay que recordar la historia de la destrucción en el Antiguo Testamento. La historia del Antiguo Testamento es como un espejo para nosotros que vivimos en los tiempos finales. 1 Corintios 10:11. El primer ejemplo habla sobre la destrucción de los israelitas en el desierto. El pueblo israelita que salió de Egipto estuvo peregrinando por el desierto 40 años. A causa de los 40 años de incredulidad en el desierto, todos ellos perecieron. Solamente pudieron entrar a Canaán Josué, Caleb y la generación que tenía menos de 20 años al salir de Egipto. Dios les hizo experimentar mediante Moisés grandes milagros. Los israelitas vieron las 10 plagas de Egipto, vieron cómo el poder de Dios dividió el mar rojo, vieron cómo las aguas amargas se hicieron dulce, vieron y comieron el maná que caía del cielo. Vieron y sintieron cómo Dios los guiaba mediante la columna de fuego y columna de nube. ¿Por qué perecieron, aunque habían experimentado todos esos milagros? A causa de la incredulidad. No creyeron plenamente en el poder de Dios. Pablo les envió la carta a las iglesias de Corinto. Dice que el pueblo israelita pereció en el desierto por 4 pecados: idolatría, fornicación, murmuraciones y por haber tentado a Dios. Versículo 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Es el juicio contra los ángeles que no guardaron su puesto. El diablo originalmente era un ángel creado por Dios. Cuando el ángel no guardó su puesto y lugar, fue castigado por Dios. El ángel fue expulsado del cielo y llegó a ser diablo. A los ángeles que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Los ángeles se corrompieron porque cometieron el pecado de la soberbia. Los ángeles podían gozar de privilegios siendo seres especiales. Los ángeles, con este privilegio asombroso, no sirvieron a Dios, abandonaron su morada y quisieron sobrepasar el trono de Dios y fueron condenados. Dios ocupa su posición. Los ángeles y los creyentes tenemos nuestra posición. Toda la creación ocupa su posición. Cada ser humano tiene su propia morada y posición. Si menospreciamos esa posición y el orden, sufrimos el juicio de Dios.
Coré y su grupo se rebelaron contra Moisés. Abandonaron la posición que tenía y se rebelaron contra Moisés. Aarón y Hur también tenían sus posiciones. Ellos sufrieron el juicio de Dios por criticar a Moisés. Debemos guardar fielmente nuestra morada y posición. Todos tenemos nuestra posición asignada. Debemos guardarla fielmente, sea que nos guste o no. Cuando uno deja su morada, parece como si fuese libre. Sin embargo, de esa manera se enfrenta a la oscuridad espiritual y se coloca bajo la ira de Dios. Si abandonamos nuestra posición, viviremos fuera de la protección de Dios. Versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Los habitantes de Sodoma y Gomorra perecieron a causa de la fornicación. Los habitantes de Sodoma y Gomorra cometieron fornicaciones, perecieron sufriendo el juicio del fuego de Dios por practicar la homosexualidad. Génesis 19:24. Sodoma y Gomorra eran tierras que fluían aceite como el huerto de Jehová. Pero Sodoma y Gomorra desecharon la gracia de Dios, cometieron toda clase de pecados. Pero eran personas tan pecadoras que ni se podía encontrar 10 justos en esas ciudades. El Señor profetizó que en los tiempos cercanos a la segunda venida de Cristo, el mundo será parecido a Sodoma y Gomorra. Lucas 17, 26 al 30. La depravación sexual es uno de los pecados más graves de las señales de los últimos tiempos. A causa de las fornicaciones y libertinajes del mundo actual, se aproxima el juicio de Dios. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Aquí se habla de los pecados de los herejes. Son soñadores y mancillan la carne. Menosprecian la autoridad de Dios y blasfeman contra las potestades superiores. Ellos tienen por objetivo codicias vacías. Ellos, siendo carnales, están inclinados a la mundanalidad y menosprecian la autoridad y la majestad de Dios. Estos herejes entran sigilosamente a la iglesia, esparcen falsas doctrinas. Ellos van tras la mundanalidad y la carnalidad, mancillan las almas de las personas y las enferman. Menosprecian la autoridad de la iglesia que Dios estableció y desafían la gloria. Dios ha dado autoridad a los ministros del Evangelio, pero los herejes menosprecian y rechazan esa autoridad. Finalmente sufren el juicio. Versículos 9 y 10. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Aquí se habla de la discusión entre Miguel y el diablo. El arcángel Miguel es un ángel sobresaliente a cargo de proteger al pueblo elegido de Dios. Cuando el creyente lucha contra el diablo, aparece el ángel Miguel para ayudar. Daniel 12:1. Cuando murió Moisés, Dios envió al arcángel Miguel para ocultar el cuerpo de Moisés, para que los israelitas
no lleguen a idolatrar el cuerpo de Moisés. Dios ordenó eso para prevenir la idolatría humana de los israelitas y así prevenir su destrucción. En ese momento el diablo quiso estorbar y discutió con Miguel. El arcángel se llevó el cuerpo de Moisés, por eso el cuerpo de Moisés no está en el mundo. Deuteronomio 34:6. El arcángel, por respeto a la autoridad del Señor, dijo: el Señor te reprenda. Aunque era el arcángel, guardó su posición y elevó la autoridad de Dios. Miguel estaba exaltando solamente la obra de Dios. Ni siquiera el arcángel se atrevió a emitir un juicio blasfemo, pero los herejes blasfeman la gloria de Dios. Estos no conocen cómo es la gloria de Dios. Los herejes se imaginan que ellos poseen un conocimiento superior, pero sus conocimientos están equivocados y serán destruidos. Los herejes son como animales irracionales que conocen a Dios por instinto. Incluso hay personas que viven por instinto. Hay otros que viven racionalmente. Hay otros que viven por fe, obedeciendo la palabra de Dios con humildad. Pero los herejes viven según lo que sienten con sus instintos. Los herejes viven vanagloriándose a sí mismos, egocéntricamente, como animales irracionales. Se oponen a la palabra de la revelación de Dios con sus conocimientos falsos. Conducen a los creyentes a la perdición. Por eso, finalmente, los herejes no podrán escapar del juicio de la ira de Dios. Nosotros debemos recordar la palabra de Dios, la Biblia, la única verdad. Debemos rechazar todas las posturas que se desvían de la Biblia. Debemos comprender bien la verdad del Señor y seguir la verdad siendo guiados por el Espíritu Santo. Con esto finalizamos la primera clase de Judas. Muchas gracias.